En la historia del fútbol existen relatos que no solo cambian el deporte, sino que transforman los sueños de toda una generación. Historias que trascienden las fronteras, los idiomas, las culturas. Uno de esos relatos extraordinarios comenzó el 24 de junio de 1987 en la humilde ciudad de Rosario, Argentina, cuando nació un niño que estaba destinado a reescribir las páginas doradas del fútbol mundial. Lionel Andrés Messi Cucitini. Un nombre que en ese momento no significaba nada para el mundo, pero que décadas después resonaría en cada rincón del planeta. Era el niño pequeño que corría descalzo por las calles polvorientas de Rosario, persiguiendo un balón desgastado como si fuera el tesoro más preciado. Sus compañeros se burlaban de su estatura diminuta, lo llamaban la pulga, sin saber que ese apodo se convertiría en sinónimo de genialidad pura. Desde los primeros pasos, Jorge Messi, su padre, notó algo diferente en Leo. No era solo la pasión que mostraba por el fútbol, era la forma en que el balón obedecía cada uno de sus movimientos, como si hubiera nacido con él pegado al pie izquierdo. A los 4 años ya jugaba en Grandoli, el club del barrio. A los 6 se unió al Newell's Old Boys, donde comenzó a forjar su leyenda juvenil. Pero el destino tenía preparada su primera gran prueba. A los 10 años, una visita médica cambió todo. Le diagnosticaron deficiencia de hormona de crecimiento. El tratamiento costaba $1.000 mensuales, una fortuna para la familia Messi. Jorge trabajaba como empleado en una empresa siderúrgica. Celia cuidaba la casa y a sus 4 hijos. Los sueños de Leo parecían desvanecerse ante la cruda realidad económica. River Plate mostró interés inicial, pero cuando supieron del costo del tratamiento médico, se alejaron. El Barcelona de Argentina también evaluó al pequeño Leo, pero las circunstancias eran las mismas. El fútbol ya no era solo su pasión desenfrenada, se había convertido en su única esperanza de salvación, en el puente hacia un futuro que parecía cada vez más lejano. Septiembre del año 2000, un momento que cambiaría la historia del fútbol para siempre. Carles Rexach, entonces director deportivo del Fútbol Club Barcelona, llegó a Buenos Aires para evaluar a varios jóvenes talentos argentinos. Había oído rumores sobre un niño extraordinario de 13 años que jugaba en Newell's. Lo que vio en esos 30 minutos de prueba desafió toda lógica. Un pequeño zurdo que regateaba como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Rexach no podía creer lo que veía en sus ojos. Inmediatamente llamó a Joan Gamper, presidente del club, pero las oficinas estaban cerradas. La urgencia era tal que tomó una servilleta de papel en el restaurante del club y escribió las condiciones del contrato. El FC Barcelona, bajo la responsabilidad de Carles Rexach, se compromete a fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando se mantengan las cantidades acordadas. Una servilleta que valía millones. Febrero de 2001, la decisión más difícil en la vida de la familia Messi. Dejar atrás Rosario, sus amigos, su cultura, su lengua, viajar 10.000 kilómetros hacia lo desconocido, hacia un continente diferente, hacia un sueño que podía convertirse en pesadilla. Jorge, Celia, Leo y María Sol abordaron el vuelo hacia Barcelona. Rodrigo y Matías se quedaron en Argentina, una familia dividida por un sueño. Barcelona los recibió con lluvia. Leo, con 13 años recién cumplidos, miraba por la ventanilla del taxi que los llevaba hacia su nuevo hogar. Las calles de Barcelona eran diferentes a las de Rosario. Los edificios más altos, el idioma extraño, las costumbres desconocidas, pero había algo que permanecía igual, su amor incondicional por el balón. La Masia,
Más que una academia de fútbol, era el santuario donde se forjaban los valores del Barcelona. Situada en una antigua masía catalana del siglo XVIII, este lugar mágico había visto crecer a Pep Guardiola, a Xavi Hernández, a Andrés Iniesta. Ahora le tocaba el turno a un pequeño argentino que apenas hablaba castellano. Oriol Tort, entonces coordinador de la Masía, recuerda perfectamente el primer día de Leo. Era tan pequeño que parecía perdido entre los demás chicos, pero cuando tocaba el balón, todo cambiaba. Era como si se transformara en otra persona. Los entrenadores notaron inmediatamente esa conexión sobrenatural que tenía con el esférico. El balón no era solo un objeto para él, era una extensión natural de su cuerpo, de su alma. Las primeras semanas fueron devastadoras. Lejos de su madre, que había regresado a su Argentina por trabajo, Leo lloraba todas las noches en su habitación de la Masía. La nostalgia era abrumadora. Extrañaba el mate de las tardes, las empanadas de su abuela, las carcajadas de sus hermanos. Llegó a pedirle a su padre que regresaran a Rosario. Leo no pudo participar en esa final debido a una lesión muscular que lo marginó de los partidos decisivos. Desde el palco, con lágrimas en los ojos, vio cómo sus compañeros levantaban la orejona. Era parte de ese triunfo, había contribuido durante toda la temporada, pero la frustración de no poder estar en el campo era inmensa. Samuel Eto'o y Giuliano Belletti fueron los héroes de esa final, pero cuando el equipo celebraba en el vestuario, Ronaldinho buscó a Leo. «Esta copa también es tuya, pequeño. El año que viene serás protagonista». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón del argentino. Las temporadas siguientes fueron de crecimiento exponencial. Cada año, Leo sumaba más goles, más asistencias, más reconocimientos. Ya no era el niño tímido de la Masía, se había convertido en una de las figuras del plantel. Campeonatos consecutivos de la Liga llegaron en 2005 y 2006, consolidando una dinastía. Pero Leo quería más. Su ambición era insaciable. Cada entrenamiento lo vivía como si fuera una final. Sus compañeros comenzaron a notar un liderazgo silencioso, pero efectivo. No era el más hablador del vestuario, pero sus acciones en el campo inspiraban a todos. Prime, la temporada 2007-8 fue compleja para el Barcelona. Sin títulos importantes, con cambios en el banquillo, parecía que el ciclo dorado se desvanecía. Pero esas adversidades fortalecieron el carácter de Leo. Aprendió que el fútbol también tenía sombras, que no todo era celebración. Al final de esa temporada decepcionante, Joan Laporta, presidente del club, tomó una decisión que cambiaría la historia: contratar a Pep Guardiola como entrenador. Un exjugador del Barcelona, formado en la Masía, que conocía perfectamente la filosofía del club. Verano de 2008. Pep Guardiola se presenta como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Sus primeras palabras fueron proféticas. «Vamos a jugar el fútbol más hermoso que hayan visto jamás». Tenía un plan revolucionario, y Leo Messi era la pieza central de ese rompecabezas táctico. La primera decisión de Guardiola sorprendió a todos: mover a Messi de la banda derecha al centro del ataque, como falso 9. Era una posición inexistente hasta ese momento. Una invención táctica que aprovechaba al máximo las cualidades únicas del argentino. En esa posición, Leo ya no era solo un extremo habilidoso. Se convertía en organizador del juego, en finalizador, en creador de espacios, en desequilibrante. Era literalmente todo al mismo tiempo. Sus movimientos desconcertaban a las defensas rivales, que no sabían cómo marcarlo. El tiki-taka guardioleño encontró en Messi a su intérprete perfecto. Xavi e Iniesta le daban el balón. Él lo asociaba rápidamente
y aparecía en los espacios más inesperados. Era poesía en movimiento, era fútbol elevado a la categoría de arte. Temporada 2008-9. La primera bajo el mando de Guardiola se convirtió en mágica. El Barcelona no solo ganó títulos, revolucionó la forma de entender el fútbol. 6 títulos de 6 posibles, incluyendo el ansiado triplete: Liga, Copa del Rey y Champions League. La final de la Champions League en Roma contra el Manchester United fue la coronación de esa temporada perfecta. Los ingleses llegaban como favoritos, tenían a Cristiano Ronaldo en su mejor momento, pero Barcelona tenía algo diferente, tenía a Messi. Minuto 70, centro desde la derecha. Leo se eleva y conecta de cabeza, gol. Su primer tanto en una final de Champions League. El Estadio Olímpico de Roma explotó de alegría culé. Era la confirmación definitiva. El alumno había superado al maestro. Messi era oficialmente el nuevo rey del fútbol mundial. Esa noche en Roma, después de la celebración, Pep abrazó a Leo y le susurró al oído: «Esto es solo el comienzo. Vamos a hacer historia juntos». Y vaya si la hicieron. Lo que vendría después superaría todas las expectativas. 1 de diciembre de 2009. El Palacio de Congresos de Zúrich se vistió de gala para la ceremonia del Balón de Oro. Leo Messi, con tan solo 22 años, fue coronado como el mejor futbolista del planeta. Superó en la votación a Cristiano Ronaldo y a Kaká. Cuando escuchó su nombre, Leo no podía creer lo que estaba viviendo. Subió al escenario con lágrimas en los ojos. Tomó el trofeo dorado entre sus manos y pensó en todos los que habían hecho posible ese momento. Sus padres, Ronaldinho, Guardiola, sus compañeros de la Masía. En su discurso, con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Quiero dedicar este premio a toda mi familia, a mis compañeros del Barcelona y a todos los que creyeron en mí cuando era solo un niño con un sueño». El sueño de la pulga se había convertido en realidad. Pero Leo no se conformaba con un solo Balón de Oro. Su ambición era infinita. 2010, 2011, 2012, 3 años consecutivos alzando el mismo trofeo. 4 Balones de Oro en 4 años, algo que parecía imposible se había vuelto rutina para el genio argentino. Narrador. El año 2012 fue particularmente especial. Leo batió el récord histórico de Gerd Müller, 91 goles en un año natural. Cada partido era una exhibición, cada gol una obra de arte. El mundo entero se rendía ante la magia del pequeño gigante de Rosario. Narrador. Los números de esa época eran estratosféricos, pero detrás de cada estadística había horas interminables de trabajo. Leo llegaba primero hasta los entrenamientos y se iba último. Su profesionalismo era tan impresionante como su talento natural. Narrador. Durante la era Guardiola, Barcelona no solo ganaba partidos, cautivaba corazones. Cada encuentro en el Camp Nou era un espectáculo que trascendía el deporte. La gente no iba solo a ver fútbol, iba a presenciar arte puro. Narrador. 2013. Neymar Jr. llega al Barcelona desde el Santos de Brasil. El joven prodigio sudamericano venía para aprender del maestro argentino. La conexión entre ambos fue inmediata, no solo en el campo, sino también fuera de él. Narrador. Un año después llegaría Luis Suárez desde el Liverpool. El uruguayo completaba un tridente ofensivo que haría historia. MSN. Messi, Suárez, Neymar. 3 estilos diferentes, 3 culturas distintas, pero una química perfecta. Narrador. La temporada 2014-15 con el tridente MSN fue espectacular. Entre los 3 anotaron 122 goles en todas las competiciones. Cada partido era una sinfonía ofensiva dirigida por la batuta mágica de Leo Messi.
Narrador. 6 de junio de 2015, Berlín. Final de la Champions League contra la Juventus. Barcelona ganó 3-1 y conquistó su segundo triplete en 6 años. Leo levantó la copa y dedicó el triunfo a todos los que siempre creyeron en él. Narrador. Pero el fútbol, como la vida, tiene ciclos. 2017 trajo una de las decisiones más dolorosas para Leo. Neymar se marchó al PSG por 222 millones de euros. La ruptura del MSN dolió tanto en lo deportivo como en lo personal. Narrador. Los años siguientes fueron de transición para el Barcelona. Llegaron nuevos jugadores, se fueron viejas glorias, pero Leo continuaba siendo el faro que iluminaba el camino del equipo. Cada temporada seguía batiendo récords, seguía demostrando que la edad era solo un número. Narrador. En 2019, a los 32 años, conquistó su quinto Balón de Oro. Era la confirmación de su longevidad, de su capacidad para reinventarse, para seguir siendo el mejor cuando muchos pronosticaban su declive. Narrador. Pero las sombras comenzaron a cernirse sobre el Barcelona. Crisis económica, malas decisiones deportivas, inestabilidad institucional. El club que había conquistado el mundo comenzaba a tambalearse. Narrador. 5 de agosto de 2021. Una fecha que quedará marcada para siempre en la historia del fútbol. Joan Laporta, presidente del Barcelona, anunció en rueda de prensa que Lionel Messi no continuaría en el club debido a los límites del fair play financiero. Narrador. 2 días después, Leo se presentó ante los medios para despedirse. Las lágrimas no le permitían hablar. 21 años de amor incondicional llegaban a su fin de la manera más cruel posible. El Barcelona había perdido a su hijo predilecto. Narrador. Los números de su legado son abrumadores. 10 títulos de la Liga, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 8 Supercopas de España, 6 Balones de Oro, 672 goles en 778 partidos oficiales. Narrador. Pero las estadísticas no pueden medir su verdadero legado. Messi transformó al Barcelona en el equipo más admirado del planeta. Convirtió el Camp Nou en un templo donde se adoraba al fútbol hermoso. Inspiró a millones de niños alrededor del mundo a perseguir sus sueños. Narrador. La historia de la Pulga en Barcelona había terminado, pero la leyenda que construyó vivirá para siempre. Porque hay historias que trascienden el tiempo, que se convierten en mitos, que pasan de generación en generación. La historia de Lionel Messi en el FC Barcelona es una de esas historias eternas. Narrador. Desde las calles polvorientas de Rosario hasta la gloria del Camp Nou, Leo demostró que los sueños no tienen límites cuando se combinan, con talento, trabajo y una pasión inquebrantable. Gracias, Leo. Gracias por tanto.